tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Muy bien, perdón. Buenos días a todos los que nos han saludado. A los que están en casa, a los que no pudieron venir, a los que nos están escuchando desde casa, nos siguen desde casa. Que tengan un buen día, que el Señor bendiga la vida de cada uno de nosotros en este día. Y vamos a ver una palabra que puso el Señor en mi corazón para compartir. Hernán el domingo anterior nos hablaba, comenzando un nuevo año, de tener un nuevo principio, comenzar con un corazón abierto, dispuesto delante del Señor para que el Señor obre en cada uno de nosotros. Siempre el Señor a uno lo sorprende cuando está atento. Yo siempre digo, si uno está atento a la voz de Dios todos los días, es impresionante cómo Dios te habla en los momentos más increíbles. Yo siempre, para poder compartir una palabra, no la busco de un día para otro. Yo soy lento en esto, me demoro. Estoy a veces dos semanas, 3 semanas, que ando con una palabra y el Espíritu de Dios empieza ahí a dar la vuelta una y otra vez. Se va, vuelve, despierto a X horas de la mañana, de la madrugada, y ahí está la palabra, y digo, ya ok, Señor, ya voy entendiendo, por ahí creo que va. Y el domingo, mientras Hernán hablaba, yo tenía otra idea, y de repente Dios marcó muy fuerte esta palabra en mí. Y yo dije, Señor, pero como siempre digo, me cuesta mucho a veces entender lo que tú me estás queriendo decir o queriendo enseñar. Y de repente Dios te empieza a hablar y a recordar una cantidad de cosas y dice, ya, ok, esta es la palabra y no la que yo había pensado, ojo. A veces nosotros creemos que lo que yo pensé es lo que Dios quiere y realmente Dios tiene a veces cosas totalmente distintas y nos sorprende. Y me encontré con esta palabra. Vamos a leer Isaías 55. Le di un título a esto para poder, simplemente para poder darle un nombre a esto, Sedientos de Dios. ¿Ya? Estamos recién comenzando un año. Seguramente cada uno de ustedes hizo una evaluación del año que pasó. Me imagino que lo hicieron. ¿Qué fue lo que se propusieron durante el año pasado? ¿Qué fue lo que vivieron durante todo el año? ¿En qué áreas de su vida crecieron? ¿En qué áreas de su vida ustedes tuvieron dificultades para seguir adelante? ¿Cuáles fueron quizás las luchas más fuertes que tuvieron? ¿Y a qué se refirieron esas luchas? O momentos de prueba, momentos de tribulación que vivieron, ¿qué aprendieron de cada uno de ellos? Y ¿cómo estuvieron las fuerzas para enfrentar esas distintas situaciones? ¿Estuvieron con fuerzas? ¿Se debilitó la fe? ¿Qué pasó con sus vidas? Yo creo que es bueno que nosotros hagamos eso y luego podamos, de acuerdo también a eso mismo, proyectar, Señor, qué es lo que tú quieres hacer. Si Dios comenzó, hay una palabra que dice claramente, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará. ¿Hasta cuándo? ¿Y cuándo es el día de Cristo? ¿Cuándo es el día de Cristo para nosotros? Pero a veces son preguntas simples y me encantan a mí estas preguntas simples porque tienen respuestas también simples pero muy profundas y que a veces nos estremecen. Yo estuve a exporta 2 veces de que el tiempo de Cristo para mí llegaba. Yo cuando estaba estirando el piececito para meterme en ese cajoncito que te llevan allá a ese campo vestido de flores, el Señor me dice, todavía no. Y yo digo, ¿y para qué voy a servir ahora en estas condiciones?
Y el Señor dice, para Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible. De hecho, me encontré con gente ayer, estuve en la casa de mi hijo, me encontré con otras personas que son cristianas de otra congregación, y me dice, ¿y usted todavía está predicando en esas condiciones? ¿Usted todavía va a la iglesia? Y yo digo, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Si el Señor me salvó, si el Señor me dejó aquí, no es para que yo me quede en la casa sentado. Que es un poco lo que Hernán nos decía. O sea, está bien todo lo que hemos pasado, pero eso no significa que yo me tenga que quedar sentado, inmóvil, quieto, sin hacer nada. Pero, ¿con qué poder lo estamos haciendo? Pues yo le digo, yo dependo cada día del Señor. Mi corazón funciona del 25% para abajo. Del 100% mi corazón funciona del 25% para abajo. Por eso el médico me vio la semana pasada y me dijo, mira, tu pila te dura 8 años más. Yo dije, Señor, tengo tiempo hasta los 82. ¿De la pila que te pusieron? ¿Sí? Tengo garantía de 8 años. ¿No le cambiamos? Pero por lo menos sé que hasta los 82 tengo pila. Tengo pila. ¿Ya? Así que dije, Señor, Que no sea Durabel nomás. Señor, ¿cómo vamos a enfrentar este año? ¿Cómo lo enfrentamos en forma individual? Aquí se acaba de decir, estamos viviendo tiempos difíciles, lo hemos dicho muchas veces en este mismo lugar. Los tiempos que vivimos son tiempos difíciles y si no estamos conscientes de eso, entonces no estamos viendo lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿ya? Pero los tiempos son difíciles. Fíjense, esto de los incendios que hace, no sé, 15 años atrás, 20 años atrás, no se pensaba en este tipo de incendios tan descomunales, pero sí lo estamos viviendo. Y yo no me dejo de recordar que hace muchos años yo vi un programa científico donde los tipos estoy hablando de 30 años atrás quizás, donde ellos ya en esos años hablaban del calentamiento global y hacían simulaciones de grandes zonas de la Tierra donde se iban a producir temperaturas que eran fuera de lo normal y que eso además iba a producir grandes incendios y grandes perjuicios para el hombre. ¿Lo estamos viviendo? Absolutamente sí. Entonces, amados hermanos, son tiempos difíciles. Socialmente, vemos nuestra sociedad. Estábamos hablando en la mañana y Cristian decía, mira, por mi casa el pasaje allá está cerrado, este otro está cerrado, este otro está cerrado. Ya casi no existen lugares libres por donde circular. ¿Por qué? Por el temor a la delincuencia. Usted está dentro de su casa y los delincuentes pueden entrar y asaltarlo, robarle, pegarle, hacerle lo que ellos quieran. Y la ley, muy bien, gracias. Usted toca a uno, el delincuente sigue haciendo de la suya y usted va preso. ¿Usted puede entender eso? ¿Puede entender eso? Entonces, amados, estamos viviendo como sociedad tiempos difíciles. Fíjense que la naturaleza nos está hablando, inundaciones de repente, ¿se fijan que son inundaciones locas? Lugares donde nunca había habido inundaciones, hoy día hay inundaciones por doquier y un desastre impresionante. La naturaleza nos habla, la naturaleza nos está diciendo, está con gemidos de dolores de parto, como dice Romanos. Y la sociedad cada día más podrida. ¿Y la iglesia? ¿Y la iglesia? ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros somos parte de esa iglesia. Somos parte de esa iglesia, no somos la iglesia, somos parte de la iglesia y la iglesia es una sola. Hagamos diferencia para que entendamos. Congregaciones son miles, congregaciones, pero iglesia es una sola y nosotros somos parte de esa iglesia. ¿Y cómo está la iglesia hoy día? ¿Cómo la ve usted? ¿Ve una iglesia dinámica? ¿Ve una iglesia con poder? ¿Ve una iglesia que predica el evangelio con poder? ¿Usted está viendo milagros, sanidades, prodigios de parte de Dios a través de la iglesia? ¿Está viendo eso?
Y la pregunta entonces, ¿y si no lo estamos viendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no sucede lo que debiera estar sucediendo? Una iglesia dormida. Estamos viviendo una iglesia dormida. Yo me alegro mucho por esta congregación, por lo que hace años atrás impulsamos con mucho esfuerzo los grupos de oración. Y finalmente la congregación creo que solidificó esto en el tiempo de la pandemia, cuando no nos podíamos juntar, pero sí nos podíamos juntar para orar. Y vimos cantidad de cosas, vimos una cantidad de respuestas. Y la iglesia hoy día necesita, con más ahínco que nunca, orar. Orar. Más que nunca. Pero quiero poner mi foco en esto. ¿Lo hacemos en nuestras fuerzas o lo hacemos con la fuerza de Dios? Vamos a leer. Isaías 55 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Fíjense, ¿quién está hablando aquí? Dios nos está hablando. ¿Y le está hablando a quién? A su pueblo. Fíjense, oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Quién se va a deleitar? ¿Mi carne? Mi alma. Fíjense. Otra atención. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron, que correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Ok. ¿Se dan cuenta de la riqueza que hay en esta palabra? ¿La cantidad de consejo que hay en esta palabra? Fíjense. Dice, a todos los sedientos, a todos. ¿Quién es un sediento? ¿O quiénes son estos sedientos? Los que necesitamos del Señor. Los que necesitamos del Señor. ¿Y quiénes son los que necesitamos del Señor? Usted y yo podemos vivir sin una relación con nuestro Dios y Padre. ¿Puede usted y yo vivir sin una relación con Cristo? Usted puede vivir sin un consejo que Dios le dé, que nuestro Padre le dé a través de su palabra, que es espíritu y vida, entre paréntesis. ¿Podemos vivir sin Dios? Entonces, ¿somos nosotros esos sedientos?
Porque si no nos identificamos con la palabra, entonces la oímos y siempre estamos pensando que esa palabra es para otro, pero no es para mí. Ah, no, pero le está hablando a los sedientos. Ay, usted no es un sediento. Usted no tiene hambre y sed de justicia de Dios. Usted ya está saturado, no necesita más a Dios. Entonces, cuando papá nos habla a nosotros, no le habla a los demás. Aquí estamos nosotros y papá nos está hablando a nosotros y a los que están en cámara, a los que están en casa. Papá te está hablando a ti y me está hablando a mí. Y te está diciendo, tú eres un sediento. Pero ojo, no está hablando de la sed física. Está hablando de la sed espiritual. Y fíjense, venid a las aguas. Y los que tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad. Fíjense, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿No les parece raro que Dios nos hable de vino y de leche? Lo primero que usted, cuando escucha la palabra vino, ¿cuál es la asociación que hace usted inmediatamente, pero al segundo en su cabeza? Curados. ¿Sí o no? Curados. Es una asociación que uno hace, pero al segundo yo escucho la palabra vino, curados, ebrios, borrachos. ¿Dios me está llamando a que sea un curado? ¿De qué me está hablando el Señor? Porque como digo, muchas veces nosotros leemos la palabra. Ah, ya, dice vino y leche. Pero dice, ¿qué representa esto en la Escritura? ¿Por qué está ahí? Y le está hablando a los sedientos. Le está hablando a los que tienen hambre. Y les está ofreciendo vino y leche. ¿Quiénes son los sedientos? Son los que tienen una necesidad profunda de vida espiritual. ¿Usted tiene necesidad de vida espiritual? Anhelan a Dios. ¿Alguna vez a usted le ha pasado que de repente está en su casa o va caminando o está haciendo alguna actividad y de repente en su corazón dice, Señor, ¿para qué sigo viviendo en esta vida? Me gustaría terminar con todo esto, Señor, y estar contigo. Eso es anhelo de una relación profunda, de estar en la presencia de Dios. ¿Nunca le ha sucedido? A veces el cansancio, la fatiga de la lucha diaria, de las situaciones, de los problemas que enfrentamos, de las carencias que tenemos, de las debilidades que tenemos, de cómo nos traiciona nuestro propio carácter, cómo de repente reventamos en nuestro ánimo. Hay tantas cosas que de repente nos fatigan, que de repente decimos, Señor, ¿por qué no termina esto aquí? Y me permites ir a tu presencia. ¿Nunca le ha sucedido? Yo le digo, a mí me ha sucedido, y no una vez, sino varias veces. Pero el Señor suavemente me dice, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo lo que se quiere debajo del cielo, todo lo que se anhela, tiene su hora. Hay un tiempo en el que Dios determinó que tú nacieras, y hay un tiempo en el que el Señor determinó que tú partas de esta vida. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Cuando yo dije, Señor, llegó mi momento de partir, el Señor me dice, no niño, momentito, todavía tienes que trabajar. Todavía tienes que trabajar. Te sentirás débil, será largo el proceso, no te gustará porque tú eres un impaciente, pero vas a esperar, te vas a recoger y me vas a seguir sirviendo. Todavía tienes el lebrillo en la mano
y tienes la toalla para seguir lavando los pies de muchos. Ok, Señor, si tú lo dices, así va a ser. ¿Por qué? Porque el tiempo es de Él. El tiempo es de Él. ¿Ok? No es nuestro. Si Hernán y yo podríamos haber partido hace rato, ¿sí o no, Hernán? Si el Señor hubiera querido, hace rato. Pero el Señor nos dice, no, los quiero ahí. Y es un privilegio, amados. Es un privilegio a esta edad seguir sirviéndole al Señor. Es un privilegio. Pero, ojo, fíjense, vuelvo a repetir. Anhelan a Dios su justicia, fíjense, anhelan a Dios su justicia, la vida eterna y buscan el consuelo de Dios. Los que tienen hambre y sed de Dios tienen este sentimiento. A esto Jesús invita a venir a Él para recibir el agua viva que satisface el alma, simbolizando la gracia, el perdón y la vida eterna. Fíjense, usted antes de conocer a Cristo, si un día le pregunta al Señor, ¿cómo fue el día que tú me llamaste? El Señor no te va a recordar solamente el día, te va a recordar los días anteriores a que Él te llamó. Y te vas a recordar que tuviste sueños, que tuviste situaciones, y que ahora que conoces al Señor te das cuenta que Dios estuvo en esos sueños y que Dios estuvo en esas situaciones presente en tu vida. Y que lo has venido a entender o lo entiendes recién ahora, pero el Señor desde antes que tú le conocieras, antes que yo le conociera, Él siempre estuvo presente en mi vida. Cuando yo miro para atrás, veo eso. Yo tuve muchas razones antes de conocer al Señor para haber muerto. Y aquí estoy. Y el Señor me dice, yo siempre estuve a tu lado, siempre te cuidé, siempre te protegí, hasta el día que yo me revelé a ti. Porque, ojo, no fui yo quien buscó al Señor, el Señor me buscó a mí. Y Él vino y se reveló, no es que yo lo descubrí. Y así lo hace con cada uno de nosotros. Pero ¿sabes qué? En ese tiempo atrás, antes que yo le conociera, antes que Él se revelara a mí, Él ya me hablaba. Y fíjense, en tu corazón había un anhelo de conocer a Dios. Y no sabías cómo. Y no sabías cómo. Fíjense que yo ahora me doy cuenta que muchas veces yo oré a Dios, muchísimas veces, y aún de niño chico, yo oré a Dios. Pero Dios tenía un tiempo en el cual Él se iba a revelar y yo le pude conocer. Agradezco su bondad y su misericordia que lo hizo en un tiempo en que yo era muy joven. Pero que mi vida estaba prácticamente al borde del exterminio. Y allí el Señor me llamó, ¿para qué? A esto, a todos los sedientos. Venir a las aguas y a los que tienen dinero, venir, comprar, comer. Venir, comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. Nótense, aún a los que tienen dinero, le dice, no gasten su dinero, porque es gratis. Es gratis. Entonces, amada iglesia, ¿cuál es el primer llamado que papá te está haciendo a ti y a mí en este año? Venir y buscarle para saciar nuestra sed y hambre. Ojo, Dios conoce tu corazón y conoce tus pensamientos como conoce los míos. No hay ni un pensamiento tuyo que el Señor no conozca. No hay ningún anhelo que el Señor no conozca. No hay ninguna frustración, dolor, pena, tristeza, angustia, soledad que tú has vivido que Él no conozca. Si te menospreciaron, si te miraron mal, si hablaron mal de ti, si fueron injustos contigo, nada de eso ha pasado por alto
en la presencia del Señor. Él lo ha visto y lo tiene todo anotado. Si estás trabajando en un área específica de tu vida, el Señor lo sabe. El Señor lo sabe. Pero ¿sabes qué? No sigamos trabajando en nuestra propia fuerza, en nuestra propia voluntad, en nuestros propios pensamientos. Tomemos la palabra y digamos, Señor, esto es lo que tú me dijiste, toma la palabra. Porque estoy seguro que durante el año que pasó, el Señor marcó tu vida con palabras específicas o con una palabra, y esa palabra tú no la has podido sacudir de tu vida. Y esa palabra que el Señor puso en tu vida, ¿sabes qué? Eso es eso es vino y es leche para ti. Y ya me vas a entender por qué. Es vino y leche para tu vida. Esa palabra que el Señor, que viene y da vuelta. ¿Sabes lo que nos falta muchas veces? Y que agradezco al Señor su bondad de haberme enseñado. Como muchas veces le he dicho, papá me habla y yo paso una semana, 2 semanas y digo, Señor, ¿sabe qué? Vuelvo a leerlo, vuelvo a repetir. Señor, lo repito de memoria, pero Señor, no entiendo nada más. No entiendo nada más. No sé de qué me estás hablando. Señor, no entiendo. ¿Qué me estás diciendo? Y puedo tomar el texto y lo puedo repetir. Y voy y lo leo, porque ustedes no sé si se han dado cuenta que soy detallista en la palabra, que me fijo en los puntos y las comas. Y eso es porque el Señor me enseñó a leer su palabra. Y digo, pero Señor, mira, recito el versículo tal cual está escrito, y ahí estoy, no entiendo nada más. Señor, ¿puedes abrir tu palabra para mí, por favor? ¿Hay otros textos similares? ¿Sí? ¿Sí? Disculpa la interrupción, pero tú estás mencionando algo vital en la vida de los cristianos. Y recuerdo un texto que yo usé en mi prédica y que está completamente vinculado con el que estás diciendo tú. Y que después entiendo que la Paola lo mandó, que es Jeremías 29:11. Pero dice así: yo conozco tu vida y sé tus pensamientos, pensamientos de bien y de mal. Pero él propone una conducta de vida distinta, porque él conoce el corazón de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que estás diciendo tú? Quise mencionarlo, disculpando la interrupción, porque me parece que estamos en el mismo sentir. Si yo no saco nada con hablar de la Biblia y explicar y ser un gran expositor, si no lo vivo. Y cuando Jeremías habla de ese texto, nos da la pauta, es decir, nosotros tenemos una base que él mismo la ha proveído para nosotros, para que nosotros la podamos poner en práctica, porque él conoce tu vida y conoce nuestros pensamientos. Correcto. Gracias, Hernán. Eso es tan así que este año nosotros debiéramos de trabajar esto. Señor, la palabra que tú me diste, esa palabra que ha andado dando vueltas semana tras semana o a lo mejor mes tras mes y me ha perseguido durante el año, pero Señor, no la entiendo. Cuando tú tienes esa actitud de ser humilde y de entender y decirle al Señor, ¿sabes qué? Yo sé que me estás hablando, sé que me estás queriendo decir algo, pero yo no estoy entendiendo tu lenguaje. Porque mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. ¿No dice así la Escritura? Y mis caminos no son vuestros caminos. Entonces, debo reconocer que como hombre no tengo la capacidad de llegar y entender todo lo que papá me dice. Y pedirle, con toda humildad, decirle, papá, por favor, puedes abrir los ojos de mi entendimiento. Porque ya les dije, puedo repetir el texto como loro, pero no entendí nada. Pero si voy con humildad y le digo, papá, ¿sabes qué? Enséñame porque no estoy entendiendo.
¿Hay algún otro texto similar a este, Señor, que me pueda ayudar a entender lo que tú me estás diciendo? Y créeme que vas a tener la siguiente experiencia. A lo mejor estás trabajando en tu computador, a lo mejor estás barriendo, estás pelando una papa, estás caminando en la calle, vas en la micro, en el metro, pero como tú le estás haciendo preguntas a papá acerca de la palabra, sabes que ahí en la circunstancia en que tú estés, papá va a venir y va a hablar a tu corazón, va a hablar a tu mente y te va a decir, y te va a traer el texto bíblico, va a traer la explicación y tú vas a decir, oh, Señor, y tan fácil, y esto tantas veces lo he leído y nunca lo había entendido como ahora lo estoy entendiendo. ¿Sabes por qué? Porque se revela la sabiduría de Dios y la inteligencia de Dios. La sabiduría para descubrir y la inteligencia para aplicar. Entonces, amados, cuando el Señor nos está hablando de esto tan básico que es vino y leche, entendamos de qué nos está hablando. Vamos primero a Isaías 41, 17. Miren lo que dice Isaías 41. Dice, los afligidos y menesterosos, buscad las aguas. Buscan las aguas. Y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, lo oiré. Fíjense, no importa que te sientas hoy día el hombre o la mujer más seca espiritualmente. ¿Sabes qué? No estoy sintiendo nada, porque ese es otro gran error. La vida espiritual no es por sentimientos, no es por emociones. La vida espiritual es por obediencia. Y el Señor nos enseña a obedecer en el desierto. Cuando tenemos sed, cuando tenemos hambre y cuando tenemos fatiga. Porque el desierto te produce eso, ¿sí o no? Y cuando tenemos sed, tenemos hambre y tenemos fatiga, papá, Él dice que yo, Jehová, los oiré en esos momentos. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Si te has sentido durante este tiempo desamparado porque ha sido fuerte la carga de la prueba para ti, de la angustia, de lo que has vivido, porque ha sido muy largo el tiempo de la prueba, el Señor nunca te ha desamparado. Él siempre ha estado contigo. Solo que ibas caminando en el desierto y el Señor no iba a tu lado ni iba adelante, iba detrás de ti mirándote cómo ibas caminando. Simplemente eso. Pero Él nunca dejó de estar a tu lado. Porque si resbalabas, Él se iba a acercar y te iba a sostener. Amados, no olviden, este es el consejo. Ojo, este no es mi palabra. Esto es lo que papá te está diciendo a ti. Papá te está diciendo esto a ti. Toma la palabra, hazla tuya. Papá, tú me estás hablando de esto, ok. Si no lo sabes aplicar, dile, papá, ¿cómo lo aplico? Recuérdate que tu Dios es tu Padre. Y Él quiere para ti la vida eterna. Por lo tanto, Él te va a conducir. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces tengo que caminar. Eso es caminar en Cristo, cuando camino en la palabra. Cuando hago lo que la palabra me dice. Cuando espero en lo que la palabra me dice. En mis momentos más duros dije, Señor, ¿tengo que esperar en ti? Sí, Señor. Por favor, cierra mis labios para no quejarme durante el tiempo de la prueba, del tiempo difícil. ¿Sabes lo que hizo el Señor? Llenó mi boca de alabanza y de adoración y decir, Señor, gracias, porque es un momento duro, es un momento difícil. No voy a ser la persona dinámica y fuerte que fui siempre, pero Señor, estoy aquí y tú estás conmigo. Y tu palabra me enseña y me dice que en mi debilidad tú perfeccionas mi vida. Así que, amados, por favor,
Juan 4, 13, 14, ¿qué dice? Respondió Jesús y les dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, y se refiere al agua común. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte. ¿Para qué? Para vida eterna, que es lo que el Señor quiere poner en nosotros, que es esa fuente de agua. Fíjense, no es un agua quieta, dice que salta. Esa agua tiene movimiento, esa agua tiene vida. ¿Tú has visto cómo ha estado tu vida? ¿Está quieta o está con movimiento? No es un agua perezosa, eso está muy bien. No es un agua perezosa. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? El Espíritu de Dios, cuando tú fuiste y te reconciliaste con el Señor puso en cada uno un don o una capacidad que es para todos igual, que es el don de la reconciliación. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nosotros, todos, absolutamente todos, podemos predicar el Evangelio. Con mayor claridad, con menor claridad, como sea, pero cada uno está capacitado para hacerlo. Incluso para dar consejos. Tomados de la Escritura y aplicados en la situación de la vida de alguien. Pero fíjense que además de ese don, hay un consejo en la Escritura que lo da Pablo a la iglesia en Corintios. Desead, ¿qué dice? Los mejores dones. Fíjense, yo puedo pedirle dones a Dios, pero Dios determina qué ministerio pone en tu vida. Ojo, es Dios el Padre quien determina qué ministerio te da, que es distinto al don. Y el ministerio y los dones no son joyas espirituales para que tú las luzcas y te sientas orgulloso y andes como pato pechugón frente a los demás, sino es para que trabajes, porque todo hombre o mujer que recibe un ministerio es simplemente para que sirva. Te pusieron un título de servicio sobre ti. Y los dones son herramientas espirituales que Dios te entrega para que tú trabajes en el reino de Dios. Para la edificación de la iglesia o para reconciliar a los que no conocen a Dios con el Señor. Los dones sirven para eso. Y los ministerios igual. Entonces, ojo, por eso es tan importante, ojo, las aguas de vida. No pierdan la palabra. A todos los sedientos, vengan a mí. Y creo que esto hoy día debiera de ser, con el trabajo que nos vamos a ir ahora en enero. Señor, necesito ser saciado por ti, necesito ser lleno de tu Espíritu. Señor, necesito, Señor, que tú vivifiques los dones que has puesto en mí, la gracia que has puesto en mí. Señor, ¿para qué? Para servirte. Para servirte. No para decir yo tengo tal don y estar ahí como agua quieta. Pero creo que el primer clamor a través de este consejo es, Señor, yo soy un sediento. Necesito, Señor, que tú llenes mi copa hasta que rebalse, hasta que desborde. ¿Ok? Fíjense, Juan 7, 37, 38, ¿qué dice? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, fíjense, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, que es lo que hoy día la iglesia no tiene. La iglesia hoy día no está viviendo en estos ríos de agua viva, porque si estuviéramos viviendo
en la corriente de los ríos de Dios, ¿saben qué? Este lugar ya nos hubiésemos ido hace rato. ¿Sí o no? ¿Por qué? Yo reconozco que no tengo una gracia evangelística. Si yo me paro ahí, aquí afuera y empiezo a vociferar el evangelio, a lo mejor todos los que están cerca se van. O me tiran tomate en este tiempo. Pero ¿sabes qué? Si se para un hombre o una mujer que Dios le ha dado la gracia evangelística, la gente sale de las casas y se pone a oírla y hay gente que se arrepiente. Dones, gracia. Pero ¿saben cuándo ocurre eso? Cuando los ríos de agua viva están fluyendo dentro de nosotros. Si los ríos de agua viva no fluyen, entonces, amados, fíjense, no va a fluir tu comunión con Dios, no va a fluir la lectura de la palabra y el entendimiento de la palabra, no va a fluir la predicación del Evangelio. Ojo, ojo. Entonces, insisto, esto es tarea para la casa, queridos. Esta palabra es tarea para la casa. Señor, nos vamos a ir a vacaciones, no nos vamos a ver en algunos días quizás, pero ¿sabes qué? No te vas a ir ocioso. Esta es tu tarea de tu tiempo. Señor, tengo tiempo para estar delante de ti, Señor, y reconocer en qué condición estoy delante de Él. Señor, soy un sediento de ti. Soy un sediento de ti. Necesito, Señor, sin la corriente de tu Espíritu, Señor, nada voy a poder hacer. ¿Saben por qué? Porque si no está la corriente del Espíritu en mi vida, mi comunión con el Señor quiere decir que no es íntima, es lejana. Y cuando mi comunión con el Señor es lejana, me debilito. No hay fuerzas, no hay ganas, no hay creatividad, no hay inteligencia, no está pasando nada. ¿Sí o no? Todos hemos vivido tiempos así. Así que el problema es que seamos honestos en reconocerlo. Y decir, Señor, sí, necesito que tú llenes ese vaso. Como dice la canción, la lucha he ganado, pero sin fuerzas he quedado. Vengo a ti, ¿para qué? Para que me renueves, para que llenes mi vaso, para que rebalses mi vaso, Señor, y tener fuerzas para este nuevo año en tiempos difíciles. ¿Ok? Fíjense, miren lo que dice Apocalipsis. Perdón, ¿terminamos? Sí. ¿Sí? Ya, ok. Apocalipsis 21:6. ¿Qué dice? Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Venid y comprad sin dinero. Venid y comprad sin dinero, gratuitamente. ¿Por qué no estamos siendo llenos del Espíritu? Simplemente, permítanme usar esta frase y por favor, nadie se sienta ofendido. Es porque espiritualmente hemos sido flojos e irresponsables. No se enoje conmigo, pero espiritualmente hemos sido flojos e irresponsables. ¿Sabe qué? Nos ha ganado el afán y la ansiedad. Hemos ido por el oro y la plata del mundo más que por el vino y la leche. Yo sé que yo uso términos que de repente no son tan suaves, pero si yo no dijera lo que tengo, lo que el Señor pone en mi corazón, yo sé que también mañana voy a dar cuenta delante del Señor. Porque pararse aquí es una tremenda responsabilidad. Si yo no enseño y no digo lo que el Señor me dice, di esto, y yo lo omito, el Señor me va a pasar la cuenta mañana. Lo mismo que a usted. Lo mismo que a usted. Ok, eso es Apocalipsis 22:17. Miren, ¿qué dice? Y el espíritu y la esposa dicen ¿quién es la esposa? La iglesia, nosotros. Ven,
Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Otra vez el mismo principio. Fíjense, estamos viendo allá al profeta Isaías y hoy día estamos viendo a Juan 2000 años atrás y estamos viendo hoy día Apocalipsis. Y fíjense, el llamado lineal de las Escrituras es el mismo. Es el mismo, no ha cambiado en el tiempo, es exactamente el mismo, porque Apocalipsis es la última palabra de Dios para el hombre y para la iglesia. Y esta palabra, ¿para quién es? ¿Para el hombre natural o para nosotros como iglesia? Fíjense, esta palabra es para la iglesia, no es para nosotros, no es para el mundo, es para nosotros. De ahí la importancia que tiene, la relevancia que tiene que tener esto. ¿Ok? Vamos. ¿Por qué el texto nos habla entonces de vino y leche? Yo cuando me quedé pegado, yo dije, Señor, tú estás hablando de vino y leche, y como les decía en un principio, vino y leche, vino, borrachera, borracho, curado, pero eso es al segundo. Pero Señor, ¿de qué me estás hablando? Porque si tú estás usando esta palabra, vino y leche, para hablarme y me estás hablando de una necesidad espiritual, ¿qué simboliza esto? ¿Qué significa esto entonces? Para el niño más espiritual, ¿no? Mira, ¿qué representa en la Escritura el vino y la leche? El vino simboliza alegría, celebración, el gozo del Espíritu, también la sangre de Jesús derramada en la cruz y vida abundante. Vida abundante. Eso representa el vino. El vino. En estos casos que estamos hablando, eso es lo que representa el vino. Lo vuelvo a repetir. El vino simboliza alegría, gozo, celebración, el gozo del Espíritu. Y también en la Escritura representa a la sangre de Jesús que fue derramada por nosotros en la cruz. Fíjense. Entonces, ¿de qué me está hablando el Señor? El Señor quiere que nosotros celebremos en su presencia, que tengamos gozo, que seamos llenos del Espíritu. La llenura del Espíritu Santo, amados, produce gozo, ¿sí o no? Produce gozo. Entonces, fíjense, Dios no quiere un pueblo apático, pero por tantas pruebas, tantas luchas, ya estoy cansado de esta vida. ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? ¿Estás escuchando la voz de tu propia mente o estás escuchando la voz del mundo? ¿Cómo está viviendo el mundo hoy día? ¿Con temores? ¿Con angustias? ¿Con penas? ¿Con tristezas? ¿Con dolores? ¿Con soledades? ¿Con incomprensiones? ¿Y nosotros vamos a seguir exactamente esa misma corriente? ¿Vamos a seguir ese mismo espíritu de queja? Fíjense. Y sin embargo el Señor nos está hablando de alegría, de celebración, de gozo del Espíritu. Y también de recordar, entre paréntesis, con la cena, que no la hacemos mucho tiempo, la obra de Cristo, el nuevo pacto para con nosotros. Fíjense, vamos, veamos la Escritura, ¿qué dice? Salmo 104, 15, ¿qué dice? Y el vino que alegra el corazón del hombre. Todos hemos tenido aquí la experiencia, de repente hacemos una carnecita en la casa, ¿y qué es lo que no puede faltar? Aparte de la carne, el vino, obviamente, porque no hay asado si no hay carne, pero nos tomamos un vasito de vino y el vinito alegra nuestro corazón, estamos más conversadores, nos olvidamos de los problemas, nos olvidamos del problema que tuvimos con la esposa, con el hijo, con la nuera, con el sobrino, con el nieto, y solamente hay alegría. ¿Sí o no?
el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Fíjense, están los alimentos básicos para la vida del hombre. Y que provocan todo esto, alegría. Jueces 9:13, ¿qué dice? Y la vid le respondió, he de dejar mi mosto, que alegra, nótense, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Léanse todo el texto para que entiendan por qué aparece ahí la vid hablando. Todos los árboles grandes, frondosos, dan frutos, y la vid bajita, chiquitita, toda torcida, y con una madera que en realidad nunca nadie va a edificar una casa con ella. Pero fíjense, la vid le respondió, he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir y ser grande sobre los árboles. La vid la tenía clarita. Seré pequeña, seré como una enredadera, mi madera no servirá para nada, pero ¿saben qué? El más grande dentro de los árboles. Yo alegro el corazón de Dios y alegro el corazón de los hombres. Fíjense que la vid no se achicó delante de los demás, no se puso a quejarse porque era tan chica y tan torcida, sino que dijo, momentito, yo tengo una gracia. ¿Qué aprendes de eso tú? Todos tenemos una gracia y no soy tan pequeñito y no soy tan inservible. Yo tengo una gracia con la cual puedo alegrar a los hombres y el corazón de Dios. Yo tengo el ministerio de la reconciliación. Le puedo hablar a otro y hacer felices a otro y hacer feliz el corazón de Dios. Porque la Escritura dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente, ¿sí o no? Entonces, si usted predica el Evangelio y hace que un pecador se arrepienta, Dios va a estar alegre, va a estar contento, va a estar gozoso. Y usted también. Y ese hombre o esa mujer que conoció a Cristo también va a estar lleno de gozo. ¿Ok? ¿Qué más? Salmo 23:5, ¿qué dice? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Quién es el que adereza la mesa? Dios. ¿Para quién? Para sus hijos. ¿Ya? Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. ¿La copa para qué es? ¿Para echar agua? Vino. El vino de Dios, el gozo de Dios, la alegría de Dios en tu vida, en nuestra vida. Amados hermanos. Ok, por último, 1 Corintios 11:25, para que reafirmemos lo que decíamos. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿El vino simboliza la sangre de Cristo? Sí. ¿El Señor nos llama a ser borrachos? No. Pero sí ser agradecido. Si yo me puedo tomar una copa de vino y no estoy pecando. ¿Saben por qué digo esto? Porque a los cristianos, desde hace muchos años, le cargan con la que ustedes los canutos no pueden tomar vino. Ahora, si usted es canuto y quiere hacerse canuto, allá usted. Si usted quiere hacerse evangélico, allá usted. Si usted se quiere hacer protestante, allá usted. Pero nosotros somos lo que Dios dice en su palabra que somos. Somos sus hijos y somos sus discípulos y somos sus siervos. Esos somos. ¿Ok? Y en esa condición, ¿me puedo tomar un vaso de vino? Absolutamente sí, porque el Señor lo creó. ¿Ok? Lo digo para que nadie tome ventaja en nada de esto. Muy bien. Ya vimos lo que simboliza en la Escritura. Lo que simboliza en la Escritura el vino, cuando Dios me está hablando de vino. ¿Y por qué? Permiso, Es agua por si acaso y heladita. Es agua heladita, por favor. Tengo que estarme hidratando porque hace mucha calor aquí. Ok, la leche.
¿Qué simboliza la leche? ¿Ok? La leche representa, nótense, abundancia. O sea, cuando el Señor me dice que vaya a Él y compre leche, vino y leche, Dios me está diciendo, ven y compra de la abundancia que yo tengo para ti. Abundancia. Dios no da el Espíritu por medida, ¿no dice así la palabra? Entonces, Dios quiere que este año nosotros entremos en un tiempo de abundancia, que tú en lo personal entres en un tiempo de abundancia de la presencia de Dios en tu vida. Leche representa abundancia de alimento espiritual puro. La palabra de Dios, la enseñanza básica para los creyentes, los niños en la fe, la nutrición para el alma. ¿Dónde encuentras la nutrición para tu alma? En la palabra. Entonces, ¿qué Dios nos está diciendo? Ven y aliméntate de mi palabra. Ven y come abundantemente. Si nosotros vamos y comemos abundantemente, ¿saben qué? Nos vamos a llenar del Espíritu. ¿Saben por qué? Porque Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Amados, si estamos raquíticos espiritualmente, si estamos secos, la copa no está rebalsando, es porque hemos descuidado nuestra comunión íntima con Él, hemos descuidado la oración, la lectura de la palabra, el comer de la palabra, el ir y ser honesto delante de papá y decirle, papá, sabes que estoy leyendo, pero no entiendo. ¿Ustedes se acuerdan, por ejemplo, de la señora Graciela, que no sé si estará en la pantalla hoy día, de la señora Graciela, que es una abuelita que ya tiene, creo que ya pasó los 80 años. Ya, ella se junta conmigo los días viernes, por Zoom. Cuando yo la conocí ya era una persona de edad, y de primera ella me decía, don Renato, yo lo entiendo clarito cuando usted nos enseña, pero ¿por qué cuando yo voy sola y leo la palabra no entiendo nada? Y la leo y la vuelvo a leer y no entiendo nada. Entonces yo le dije, ok, está muy bien. Ahora va a seguir leyendo, pero antes de leer va a orar y le va a decir al Señor, Señor, ¿sabes qué? Yo quiero aprender de tu palabra. Señor, pero a mí me cuesta, y sea honesta, le dije. Y dígale al Señor, a mí me cuesta entender tu palabra. Por favor, ¿puedes abrir tú los ojos de mi entendimiento para que cuando yo lea pueda entender tu palabra? Y ella tomó el consejo y lo aplicó. Vean que hoy día es la que más rápido capta y entiende la palabra. Y yo les digo, si tienen preguntas en la semana y leen la palabra y les surgen preguntas, tengan siempre un cuaderno y un lápiz y anoten sus preguntas y luego háganmelas. No pretendo tener la respuesta de todas las preguntas porque sería mentiroso decir que yo puedo responder todo, pero creo que preguntas básicas sí las podré responder. Y ella me dice, ¿sabe qué? Ahora me es fácil entender. Leo y entiendo. Leo y entiendo, me dice. Y ella está, pero feliz con entender la palabra. Y ella se alimenta espiritualmente de la palabra. Amados, tenemos que aprender a amar. Esto es cuando el Señor dice que aprendamos a amar su consejo. Es amar su palabra y decir, Señor, ¿cómo la aplico en esta circunstancia que yo estoy viviendo? ¿Cuál es el consejo? Para no andar en nuestros propios pensamientos y haciendo nuestra propia voluntad. ¿Ok? Vamos a Hebreos 5, 12, 14, ¿qué dice? Porque debiendo ser ya maestros, esta es una reprensión para nosotros, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, ¿cuántos años lleva usted en Cristo? Fíjense que la Escritura dice que usted ya debiera de ser un maestro en la palabra. Ojo, este es un tirón de oreja.
para nosotros. Tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar, dice, cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, cosa que ya no debiera de ser. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, palabra básica y elemental, enseñanza básica y elemental, y no de alimento sólido. Fíjense, papá quiere alimentarte con alimento sólido, pero tenemos que superar la etapa de la niñez. Tenemos que ir de la leche al alimento sólido. Ojo. Por eso papá nos está haciendo la invitación, ven y llena tu copa hasta que rebalse. ¿De quién? De aguas vivas, de aguas que saltan para vida eterna. Y todo aquel que participa de la leche es imperfecto, nótese. Es inexperto, en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, nótese, por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por eso les decía, cuando el Señor te llamó y puso dones en ti, no son ornamentos para que tú los luzcas, son herramientas que el Señor te dio para que tú trabajes con ellos. Y el trabajar con esos te va a ir dando crecimiento, te va a ir dando experiencia, te va a ir dando madurez. Todos nosotros aquí ya somos adultos grandes. Pero si usted mira para atrás cuando tenía 18 o 20 años y empezó a trabajar, o a lo mejor 15, y empezó a trabajar, y usted ahora mira para atrás, ¿usted se da cuenta lo inmaduro, lo verde que era? Usted con la edad que tiene hoy día y la experiencia que tiene hoy día, ¿usted haría las mismas cosas que hizo cuando tenía 18 o 20 años? No haría nunca lo que hice a los 18 o 20 años. Hoy día, con la madurez que tengo, jamás lo volvería a hacer. ¿Sabe por qué? Porque la experiencia a usted hoy día le ha enseñado y le ha dado capacidad de tener sentidos naturales lo suficientemente desarrollados para decir esto es bueno, esto es malo, esto es conveniente, esto no es conveniente, esto es para esta edad, esto no es para esta edad. En lo espiritual ocurre exactamente lo mismo. Si usted ejercita la gracia, los dones que el Señor le ha dado, entonces usted va a pasar de niñez a ser una persona madura y a comer alimento sólido y a ser mucho más efectivo en la obra que el Señor quiere que usted haga. Ojo, el Señor lo llamó a usted a ser hijo o hija de Él, no para que esté sentada y quieta, sino para que usted trabaje. Para eso la puso en su reino, la sacó de las tinieblas y la trasladó al reino de su amado Hijo, para que usted active y trabaje activamente en su reino. ¿Por qué? Porque eso van a ser los frutos con los que usted mañana se va a presentar delante del Señor cuando el Señor le diga, tu tiempo en la tierra se acabó, ahora, hijo, ¿qué me traes para ofrecerme de tu trabajo? De todo lo que yo te di, ¿qué tú traes para mí? Ojo, ojo, ¿ok? Terminamos. Perdón. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, se está refiriendo a Israel, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo,
del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del heveo y del jebuseo. Amados, fíjense cómo Dios te promete ponerte en una tierra amplia y fructífera para ti. Dios quiere que este año posesiones tu vida. Amados, por favor, Dios quiere que posesionen su vida hoy día en un espacio amplio de bendición de Dios para tu vida. Si este año te ves con pobreza espiritual, es porque no estás siguiendo el consejo de Dios. Tan simple como eso, porque Él te está diciendo, yo te quiero poner en una tierra amplia y generosa, que fluya leche y miel, leche otra vez y miel, amor y dulzura de Dios, gozo de Dios. ¿Ok? Vamos. 1 Corintios 3, 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales otra vez, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Fíjense, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Mire cómo la Escritura nos exhorta una u otra vez para que salgamos de la condición de niños espirituales y seamos: un niño trabaja, un niño produce, un niño aporta. ¿Cómo está trabajando? ¿Cómo está aportando para el reino? Niños en todo sentido, ¿ah? Niños espirituales. Pero ¿cómo voy a ofrendar si tengo apenas una luquita? ¿Cómo la voy a ofrender? ¿Saben? El niño espiritual no lo hace. El niño espiritual no diezma. El niño espiritual no ofrenda. ¿Saben por qué? Porque no ha crecido espiritualmente. ¿Sabes cuál es su problema? Es un problema de fe. Es un problema de fe. No le cree a su Dios. No le cree. No cree que su Dios le puede suplir. No cree que su Padre le puede suplir. Él no cree que Dios puede llenar todo de leche y miel. O de leche y vino. Por eso papá nos está hablando que superemos la condición de niños. Deja de ser niño y anda. Produce. Produce. Para producir hay que trabajar, para producir hay que invertir. ¿Sí o no? Amados, aprendamos a aplicar la palabra. ¿Sabes por qué? Si no aplicamos la palabra, ¿cómo vas a crecer? ¿Cómo te vas a desarrollar? Si Dios te llama y te entrega un ministerio, ¿le vas a creer a Dios lo que Él te diga mañana? ¿O vamos a empezar todo? Él sí, pero yo no. Ellos sí, pero yo no. Entonces, siempre vas a quedar atrás. Este es un tema de fe, querido. Es un tema de fe, es un tema de obediencia. Créele a Dios. No me creas a mí, la palabra no es mía. Créele a Él. Él te está desafiando y te está diciendo, deja de ser niño en tu fe y créeme, camina conmigo. Camina conmigo, llénate de mí, llénate de mi espíritu. Y Él te dice, recuerda esto, yo soy el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Él es el que abre puertas para ti, Él es el que cierra puertas que no te convienen. Si has estado golpeando la misma puerta y dices, no, yo por fe la voy a abrir, no, eres porfiado. Escucha al Señor primero. Por eso Él dice, oídme, escúchenme. Escuchen lo que estoy diciéndoles en mi palabra. Escuchen mi consejo. No sigas dándole. Escucha lo que yo te estoy diciendo. Porque la puerta que estás golpeando no es la que yo quiero que tú abras. Y esa nunca se va a abrir. No te desgastes. Pero papá sí puede abrirte la puerta por donde Él quiere que tú camines, por donde Él quiere que tú prosperes. Espiritualmente
y económicamente. Ojo. ¿Ok? Me faltó el 3. Porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos. Ojo con eso. Persona celosa. Hombres celosos, mujeres celosas. Nunca me olvido lo primero que le pregunté a mi mujer, sin saber lo que venía futuro, pero esto Dios lo puso en mi corazón, por eso digo, uno hace muchas cosas que de repente no entiende. Yo lo primero que le pregunté a mi mujer, le dije, ¿tú eres celosa? Porque si eres celosa, dímelo al tiro y nos conocimos, mucho gusto, que te vaya bien, pero yo con una mujer celosa no puedo andar. Así comenzó mi relación con mi mujer. Y mi mujer me dijo, no soy celosa. Oh, ok. ¿Saben qué? Después de caminar tantos años, ¿saben qué? Dios fue muy sabio al hacerme hacer eso. Porque he pasado una vida relacionándome con personas y muchas veces con mujeres. Aunque tengo una regla, y Hernán lo sabe, yo no visito mujeres solas. Una, por respeto a la mujer, para no exponerla a chismes, y otra, porque no es sano que un hombre y una mujer solo se encuentren. He oído tantas historias, he visto tantas cosas, Hernán seguramente también, porque cuando aconsejamos, escuchamos muchas cosas, pero el consejo es nunca vaya usted a visitar a una mujer sola. Si la va a visitar, vaya con otra mujer. Hágase acompañar con otra mujer que sea madura en Cristo. Que sepa oír un consejo, darlo y guardar y cerrar la boca. Porque cuando uno aconseja, lo sabio es saber oír, saber dar el consejo y luego cerrar la boca y nunca más abrirla. Ojo. ¿Ok? Vuelvo a insistir. El consejo de papá, deja de ser niño, ven y madura. Trabaja conmigo, crece conmigo, llénate de mí, llénate de mi espíritu, vas a dejar de ser niño. Créeme en lo que yo te digo, no sigas caminando en tus propios pensamientos. ¿Ok? Primera de Pedro, y con esto terminamos. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. Y a esto se refiere a la palabra, a amar la palabra, a comer la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ese es el consejo de Dios para cada uno de nosotros. Amados, espero que la palabra sea una palabra que nos ayude a edificar y proyectarnos en este año. Pero el gran desafío, insisto, papá dice, ven y compra leche, vino y leche, sin precio, sin dinero. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vivamos una vida espiritual llena de gozo, pero también alimentados espiritualmente al punto que nuestro vaso espiritual esté lleno, rebosante, porque así tenemos que compartir. Porque si tenemos abundancia también para dar a aquellos que tienen necesidad. Amados, que el Señor les bendiga.